Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. En unos minutos, Teresa Gómez nos va a contar una de sus exclusivas de esta semana, concretamente cómo la Universidad Rey Juan Carlos fabricó un concurso ad hoc para dar 4 millones de euros al socio de Begoña Gómez. Ya saben, a Juan Carlos Barrabés. Por cierto, que la firma de Barrabés, también nos lo va a contar enseguida nuestro compañero Fernando Tadeo, disparó su beneficio un 273.000%. Lo han escuchado bien y lo hizo además tras ser precisamente avalada por la mujer del presidente del gobierno. Al margen de todas estas cuestiones, analizaremos también en profundidad hoy en Al Tanto con Ketty Garat las medidas que pretende aprobar el presidente del gobierno Pedro Sánchez en materia judicial y también de control de medios. Por último, Luca Constantini nos va a dar detalles sobre la situación de Sumar después de las elecciones europeas y sobre el futuro de Yolanda Díaz. Arrancamos. Arrancamos, como les he dicho, saludando en primer lugar a nuestra compañera Teresa Gómez. ¿Qué tal, Teresa? ¿Qué tal? Muy bien. Y también a Fernando Canos. Tengo aquí a los dos al lado. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas. Porque vamos a hablar, ya lo decía al principio, pues bueno, de una cuestión interrelacionada, de esos de ese socio, ¿no? Con la presidenta, de la mujer del presidente del gobierno, de Juan Carlos Barrabés. Hemos hablado mucho en este periódico, hemos publicado muchas exclusivas acerca de esas relaciones entre la mujer de Pedro Sánchez y este empresario, que también, pues como ya saben ustedes, era, pues bueno, es considerado su gurú, ¿no? Dentro de esa cátedra que codirige la presidenta, la mujer del presidente del gobierno en la Complutense. Pero vamos a empezar contigo porque pasamos a otra universidad pública, de la Complutense a la Rey Juan Carlos. ¿Qué pasa en la Rey Juan Carlos, Teresa? Pues que Juan Carlos Barrabés también fue beneficiado con un contrato, en este caso multimillonario, un contrato de 4 millones de euros, que quien hace la licitación es ADES, que es una asociación de deporte, deportiva, y esta asociación recibe a finales del año 2022, en diciembre del año 2022, recibe una subvención por parte de Europa a través de los fondos europeos de 12 millones de euros para formar a 6.000 alumnos, deportistas, una materia bastante extraña, ¿no? Que es como el ecosistema y la digitalización del deporte. Ellos pueden subcontratar, según marca la ley, hasta el 50%, es decir, de esos 12 millones, el 50%, 6 millones, lo pueden subcontratar. El restante, los otros 6 millones, lo tienen que utilizar para dar esos, ¿no? Efectivamente, dar esa formación con sus medios. Entonces, 3.000 alumnos lo tienen que formar ellos con sus medios y los otros 3.000 alumnos restantes pueden subcontratarlo. ¿Y qué hicieron? Pues efectivamente subcontrataron el máximo que podían, que eran los 3.000 alumnos, y otorgando el 50% de esa subvención a una empresa distinta. Todo esto con un convenio firmado con la Universidad Rey Juan Carlos, y firman un pacto con la Rey Juan Carlos para crear un curso de expertos en digitalización del ecosistema, del deporte, algo así, pero relacionado a la digitalización en el deporte. Y a partir de ese momento empieza a haber como un acercamiento de repente entre Juan Carlos Barrabés y entre la Universidad Rey Juan Carlos. El primer acuerdo fue de 28 de mayo del año 2023, es decir, 5 meses después de que se adjudicasen estos 12 millones de euros a ADES, y que se canalizaron, que esto es importante, a través del Ministerio de Cultura, o sea, es decir, a través del gobierno. Pues empieza el primer acercamiento entre Barrabés y la Rey Juan Carlos, en el que Barrabés pues firma un convenio para que estudiantes de la Rey Juan Carlos puedan trabajar como becarios en sus empresas. Ese fue el primer acercamiento. Luego hay un segundo acercamiento donde llegan a un acuerdo en junio del año 2023 para, Barrabés encarga a la Universidad Rey Juan Carlos realizar una investigación, y el objeto de la investigación es precisamente el mismo que el objeto para el que fueron entregados esos fondos europeos, que es la digitalización, transformación en el deporte y en el ecosistema. Y en octubre, a finales de octubre del año 2023,
se firma un convenio, se somete a votación en la Junta de Gobierno del Consejo de la Rey Juan Carlos un proyecto para crear este curso y en el mismo, en el dossier del convenio, aparecen detalladamente en qué consiste el curso, quiénes van a ser los profesores que van a impartirlo, quién va a ser la empresa que se va a encargar de ello, y ahí ya citan a Barrabés.biz, que es la empresa de Barrabés, ¿no? E inclusive a los profesores que son profesores de Barrabés. De repente se dan cuenta, esto lo aprueban, lo firman, pasa todos los trámites por parte del equipo jurídico de la Rey Juan Carlos, y de repente en octubre se enteran y dicen, es que hemos firmado este convenio, le hemos otorgado este curso a Barrabés, pero es que resulta que son fondos europeos, y los fondos europeos hay que sacarlo a licitación. ¿Y qué hacen? Y dice, no hay problema, lo sacamos a licitación. Lo sacan a licitación, lo saca ADES, que es quien tiene que sacar la licitación. Publica la licitación del 21 al 31 de diciembre, aprovechando que Media España está de vacaciones, no vaya a ser que se entere mucha gente, incumpliendo la ley, puesto que las licitaciones tienen que ser con un mínimo de 15 días, tienen que estar publicadas durante un periodo de 15 días, y esta licitación estaba hecha exclusivamente para que pudiese ganarla Barrabés. ¿Por qué? Porque como requisito fundamental te pedían que tuvieses una plataforma para este curso, que esta plataforma ya estuviese creada y que fuese en colaboración con la Rey Juan Carlos. ¿Quién era el único candidato que podía tener tener ese requisito? Pues obviamente Barrabés, que ya llevaba 2 meses trabajando con la Rey Juan Carlos para la elaboración de este curso. Y finalmente, por supuesto, el adjudicatario de esta licitación, de este convenio, fue Barrabés. Fue Barrabés. Publicas tú en exclusiva, de hecho, toda esta información y también el documento que prueba que finalmente Barrabés y la Rey Juan Carlos amañaron. Claro, cuando ya estaba todo el trámite hecho, 4 meses después, es cuando se publica esto. ¿Hubo alguna otra empresa que se presentase, aunque claro, como se anunció, como tú has comentado, en pleno periodo vacacional y sin la antelación que exige la ley, pero sabemos si hubo alguna empresa más interesada? No sabemos si hubo otras empresas. Entiendo que si hubiese habido otras empresas, estas sí que se habrían quejado, ¿no? O habría, como ocurre en muchas ocasiones, entre otros motivos, pues porque el periodo en el que estaba abierta la licitación, pues y ahí se ve un error inmediato, ¿no? Entonces se tendría que volver a hacer esa licitación, y en cambio nadie recurrió ese concurso. Entonces esto sí que es un síntoma de que quizás solamente hubo este candidato, porque tampoco lo sabía igual solo él, claro. Claro, efectivamente, igual solamente lo sabía él. A mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, nosotros hemos publicado por ahora 2 entregas, y lo que nos decían de la Rey Juan Carlos, la primera entrega, no publicábamos el contrato, esto lo teníamos, lo queríamos publicar en la segunda, ¿no? Y desde la Rey Juan Carlos, como ellos veían que contábamos toda la historia sin publicar el documento, intentaron pues desacreditar nuestra información, diciendo que ese convenio no había existido, que no se había pactado previamente nada, que esta licitación se la había dado la ADES. Y yo insistía, ¿pero de verdad me vas a decir que no hay un convenio firmado el 27 de octubre de 2023 donde se le adjudica esto a Barrabés? No, yo no lo sé, yo no lo he visto. Y obviamente si yo hago esa pregunta tan teledirigida y con esos datos, es porque contábamos con la prueba gráfica de que efectivamente se había amañado el concurso para darle este contrato a Barrabés. Al final todas estas cuestiones hacen daño, pues en su día, cuando se conoció toda la situación del máster y todo lo que ha ocurrido con la Complutense, también a la Rey Juan Carlos, que además ya era una universidad que venía una trayectoria con muchas polémicas, todo el tema de los máster, todo el tema de Cifuentes, suma y sigue en la universidad pública y en estas redes clientelares de algunas personalidades cercanas a las universidades públicas, que al final son un flaco favor a la educación pública en nuestro país. Totalmente. Y
en las universidades también hay se mueve tanto dinero, hay tantas adjudicaciones, tantos fondos que al final es un nicho, ¿no? Lamentablemente de posible corrupción, ¿no? Entonces yo creo que cualquier profesor de una de estas universidades públicas lo mejor que puede hacer para que esto no siga ocurriendo porque esto no es que perjudica a la universidad, en realidad se está limpiando la universidad, limpiando perjudica a los alumnos, a los que han estudiado ahí. De que esto continúe, ¿no? Y de que la corrupción continúe año tras año. Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer cualquiera que pueda trabajar en este tipo de universidad, en cualquier universidad donde ve que efectivamente pues se están adjudicando contratos de manera arbitraria, creo que lo más sensato, y sobre todo pensando en su empresa y pensando en la imagen de la universidad, además de una universidad con tanto prestigio como son las universidades públicas que tenemos en España, en concreto estas dos, la Universidad Complutense de Madrid y la Rey Juan Carlos, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer es intentar limpiar su casa desde dentro. Y luego seguimos contigo, Tadeo, porque claro, no dejamos de hablar de Barrabés. Lo decía al principio, porque una de sus firmas, concretamente Innovanext, que es una de las que fueron recomendadas por la mujer de Pedro Sánchez, en dos ocasiones, disparó su beneficio. Es que me cuesta hasta leerlo y visualizarlo. Yo también, cuando hice el cálculo, lo tuve que hacer varias veces porque no daba crédito y digo, es que yo no sé si ponerlo, no ponerlo, porque no sé si los lectores iban a saber. Son 273.000% más que el año anterior. Bueno, Cuéntanos. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que partía de unos beneficios muy bajos, ¿no?, en 2021. Y que, bueno, hacen esta multiplicación, ¿no?, de los panes y los peces, ¿no?, por así decirlo, entendemos que gracias en parte a todas las adjudicaciones que se había estado llevando en esos años. Porque ¿cuánto tiempo tenía de historia esta empresa? No, esta historia está creada. O sea, la empresa llevaba creada. Sí, la empresa ya estaba creada, quiero decir. Lo que pasa es que la recomendación de Begoña Gómez es a finales de 2020 y los contratos se empiezan a adjudicar a partir de 2021 y sobre todo 2022 y 2023. En 2023 hay también alguno y bueno, y creo que están en 2024 creo que ha habido algún otro, pero bueno, nosotros también publicábamos, ¿no?, en el periódico que habían sido como 50 las adjudicaciones que había logrado Barrabés, ¿no?, después del apoyo de Begoña Gómez. Todo un exitazo y de repente, claro, esta Hombre, empresa... es que hay que tener en cuenta que Barrabés es el creador de la cátedra y del máster de Begoña Gómez, es decir, es una persona muy cercana a la esposa del presidente del gobierno. Entonces, bueno, la mujer del presidente se está defendiendo, está diciendo que no hay nada detrás de esto, pero bueno, pero al lo final, que sí que dejas claro los números son los números, números. Y las adjudicaciones están ahí y es que hay y que esta entenderlo. empresa, concretamente Innovanext, ¿a qué se dedica? Innovanext es una consultora tecnológica. Básicamente, es lo que hace. Barrabés es un experto tecnológico desde hace... Por eso el máster, ¿no? O sea, ese curso de además con un digitalización. reconocido prestigio en España. Eso yo creo que eso hay que destacarlo. Y que lleva 20 años de experiencia en todas estas labores. Entonces, claro, pero llama la atención que casualmente esta empresa, Innovanext, que lleva muchos años o unos años atrás de trayectoria, pasa de ganar 58 euros en 2021 a 160.000 creo que son, ¿no? 159.600 en 2022, en el momento que justo recibe ese impulso, ese apoyo, esas cartas, esa mano en el hombro de la mujer del presidente del gobierno. Y estamos hablando de beneficios, no de facturación. Es decir, la facturación es muy superior, porque tienes que tener en cuenta que las adjudicaciones pues se lleva el importe, pero tendrá que hacer los proyectos y entonces tiene unos gastos también. Entonces hay que descontar esos gastos de las ventas, ¿no?, de la facturación de la empresa. Es decir, que es beneficio puro y duro, es ganancia, por así decirlo. Esta es una de las empresas, Tadeo, que conforman parte del holding, ¿no?, que digamos tiene Barrabés, que tiene varias empresas. Tiene no sé, una decena o más de 10 empresas.
Y con esta mejora, claro, esta empresa era dentro de ese conglomerado de empresas prácticamente insignificante, con esas ganancias de 58 euros de las que hablábamos, y de repente pasó a aportar el 15% según tu publicación a los resultados del conglomerado. De lo que es el grupo, es decir, el grupo tiene varias empresas, entre ellas la empresa que se adjudicó, ¿no?, el contrato con la Rey Juan Carlos, que se llama Barrabés BID, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, el 15% solo Innovanes, es decir, la empresa que fue avalada en 2 ocasiones por Begoña Gómez y que forma parte de la causa judicial que está abierta en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, si no me equivoco, ¿no? Está abierta en ese juzgado, pero es cierto que la Fiscalía Europea, al tratarse de fondos europeos, ha solicitado al juez esta causa y el juez se ha inhibido ya en favor de la Fiscalía Europea. Hay que, al final, también resaltar, ¿no? Esta figura la llevamos contando desde hace meses, ya lo saben ustedes, tanto en nuestro periódico como también en el Confidencial, en estas tertulias de Al Tanto, esa figura omnipresente, ¿no?, de Barrabés en la universidad pública, también en las empresas de Hidalgo, esas relaciones con diferentes empresas de entramados que se están investigando o que están bajo sospecha de algún atisbo o presunta corrupción en todos ellos. Sí, sobre todo porque también hay que tener en cuenta que las cartas de Begoña, bueno, Barrabés es cierto que decíamos que tiene una larga trayectoria, que sus empresas se dedicaban desde hace más de 20 años en este sector, que son muy reconocidas. Sí, todo eso es cierto, pero también es cierto que, como bien acaba de decir Tadeo, se experimenta, y este dato es objetivo, un incremento en el beneficio abismal desde que Begoña Gómez entra en acción, ¿no? Entra a formar parte de su vida, ¿no? Efectivamente, y también hay un hecho que hay que tener en cuenta, que es que las cartas de Begoña Gómez, su único objetivo era influir, porque no tenían ningún valor ni ningún carácter legal. Por ejemplo, las cartas de las dos licitaciones, sí, al final las ganó la empresa de Barrabés, bueno, que participaba con otra empresa. Sí, en una UTE. En una UTE, pero bueno. Pero sobre todo, o sea, esas cartas podrían haber tenido carácter legal y, por lo tanto, su objetivo único no hubiese sido influir. Un ejemplo claro son las cartas que entregó el Ayuntamiento de Madrid avalando también el servicio que anteriormente le había dado Innovanes. ¿Estaban bien esas cartas? ¿Tienen un carácter legal? Sí, porque uno de los requisitos que te pedían en Res.es para poder presentarte a la licitación es: oye, si has hecho trabajos similares o has dado un servicio similar, quiero que me entregues una carta de recomendación, ya sea una referencia, ya sea un organismo público o privado, de los trabajos realizados en los últimos 3 años. Y ahí entraron pues muchas empresas, tanto públicas como privadas, que habían recibido ese servicio y estaban contentos con el servicio, y por lo tanto hicieron esas cartas. ¿Esas cartas tienen un carácter legal y por lo tanto eran válidas? Sí. ¿La carta de Begoña Gómez tiene carácter legal y era válida para el procedimiento? No, su única intención era influir. ¿Por qué? Porque Begoña Gómez entrega una carta sin haber contratado previamente a la empresa de Barrabés, diciendo que en un futuro la contratará. No están pidiendo una carta para en un futuro tengo intención de contratarla, sino si tú has hecho uso de ese servicio y estás contenta con ese servicio. Por lo tanto, ¿cuál era la intención de Begoña Gómez para entregar esa carta? Porque se viese que quien firmaba esa carta era Begoña Gómez Fernández, mujer del presidente del gobierno, y si no tenía no tenía ningún pero carácter. Begoña Gómez no puede contratar a... Entiendo, que bueno, Begoña Gómez no administra ninguna empresa ni ningún organismo público efectivamente, que yo sepa, y si lo hace, no lo sé, lo desconocemos todos. Bueno, pero españoles. tú puedes contratar a una empresa como autónoma, o sea, hay 1000 opciones para poderlo hacer. Desconozco si ella está dada del alta en el régimen de autónomo, pero lo que te quiero decir es que ella no había nunca recibido ese servicio, por lo tanto no lo podía recomendar. Y entonces esa carta que ella... a título personal y a título de presión, claro. Y a título de presión, para que viesen que quien firmaba la carta era Begoña Gómez. Por lo tanto, para mí queda constatado,
al menos previsiblemente o presuntamente, el delito de tráfico de influencias. Y mientras, de todo esto que estamos hablando, de todo el escándalo que se está generando... Quiero hacer una matización. Sí. Efectivamente, en el momento de las cartas, de la recomendación, no administraba ninguna empresa. Luego, posteriormente, sí que administra otra empresa, pero fue 3 años, es decir, 3 años después, a partir de 2023, que es cuando ella crea una sociedad también dedicada a la transformación social competitiva y al tema de la tecnología, la sostenibilidad y demás. Y además está otra cuestión que has contado también tú, Tadeo, durante esta semana, es que al final la esposa del presidente, ajena a todo el escándalo que se está generando y a todo lo que se está hablando, a toda la investigación, ella ya está vendiendo una plataforma también que se creó, la plataforma entre las grandes empresas. Una plataforma en colaboración con la Universidad Complutense, que además ahí hay ahora una batalla, una guerra por saber si se ¿De quién es? por saber si se ha adueñado ella de una marca y de una empresa que en principio parece ser que debía ser de propiedad de la universidad, pero que la marca está registrada a su nombre. Es decir, que es Transforma TSC, que es una plataforma, es un software que es para asesorar e incluso ayudar a empresas a hacer proyectos para avanzar en la sostenibilidad, en medir el impacto, ¿no?, que generan sus proyectos. Medir el impacto social y demás. Y esta plataforma, según tú publicas, desde hace unas semanas ya se está promocionando en diferentes... Estaba abierta desde que más o menos empezó a lanzar, como a finales del año pasado, cuando ella crea una sociedad mercantil para pequeñas empresas, y desde hace unas semanas, a pesar de todo lo que está cayendo y de todo lo que se está diciendo y después de toda la investigación judicial, ha abierto ese negocio o los servicios. No sabemos qué es exactamente, si cobra o no cobra. Parece ser que no cobra, pero luego sí que es verdad que a través del asesoramiento no sabemos si se lleva algo o no se lleva nada. Lo ha abierto también para grandes compañías. Sin duda, esto lo hemos comentado, Teresa, más de una vez, y yo creo que contigo también, Tadeo, es toda la sensación que cada vez está saliendo más, cada vez no tiene un fin, no sé si vosotros veis que estas informaciones sobre Barrabés, sobre las empresas asociadas, sobre los contratos que hay relacionados o cercanos a la mujer del presidente, parece que no tienen visos de terminar, porque a mí cada me da día... la sensación de que no, de que por todo lo que a mí me llega... hay mucho más detrás. Esta es la punta del iceberg. A mí me da la sensación de que hay mucho más detrás, pero evidentemente hay que comprobarlo, hay que verlo, hay que analizarlo, te tiene que llegar. Y bueno, también yo creo que hay que dejar de trabajar a la justicia y a los jueces, es decir, porque al final es una parte... Sí, los tiempos de la justicia no son siempre los periodísticos y hay que... Es una parte, creo que es una parte importante, ¿no? Pero es verdad que la labor de los periodistas también es adelantarnos a ello e incluso, ¿por qué no?, ayudar a los tribunales y a los jueces a hacer su trabajo, ¿no? Pues sin duda, compañeros, yo os doy la enhorabuena, como siempre. Sé que vais a seguir haciendo vuestras investigaciones con estos y con otros muchos temas, con lo que corresponda en cada momento, y como estamos diciendo, parece que esto es la punta del iceberg. Empieza a ser a lo mejor ya la mitad del iceberg, pero que desde luego queda todavía bastante por conocer. Gracias, Teresa, gracias, Fernando. Gracias. Pues vamos ya con la ofensiva del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, al mundo judicial y al periodístico. Ya saben, tras su primera carta, en la que nos decía que iba a reflexionar 5 días sobre su futuro, ya lo deslizó. Ahora ha ido más allá y ya ha concretado más qué es lo que quiere hacer en ese proceso de regeneración democrática. Ketty Garat, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué quiere hacer el presidente?
Pues quiere hacer varias cosas, otra cosa es lo que finalmente acabe haciendo, pero por resumirlo, lo que tiene en mente son 2 paquetes de medidas. Un primer paquete de medidas para actuar en el plano de la justicia, del Poder Judicial, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene 3 patas. Una primera, básicamente, que ya nos avanzó en esa entrevista en Televisión Española, aunque no ha concretado en qué se traduciría, que básicamente prevé arrebatarle al Consejo General del Poder Judicial las funciones, las atribuciones, las competencias para nombrar a los presidentes del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. Aparte de las competencias, está el apartado del mecanismo, el sistema de elección, como adelantó The Objective, lo que está, desde luego, además está muy avanzado en el trabajo que llevan desarrollando desde hace ya meses, me dicen que 1 año, fuentes de Sumari del Partido Socialista, un sistema escalonado de rebaja de mayorías, pasar o partir de una mayoría reforzada de 3/5, que si no se consigue en un determinado periodo de tiempo, porque sería un sistema escalonado por fases y por plazos, se pasaría ya directamente a la segunda exigencia de una mayoría absoluta, 176 diputados, y en el caso de no lograrlo durante otro periodo de tiempo, pasaríamos a la tercera fase de mayoría simple más síes que noes, es decir, liquidar esa exigencia constitucional de la mayoría cualificada o la mayoría reforzada, que obliga a los 2 principales partidos del arco parlamentario al bipartidismo a entenderse. Y que ni siquiera haría falta, pues la traducción al final es esta, una mayoría íntegra de la alianza Frankenstein para sacarlo adelante. Y hay una tercera pata, que yo creo es la que tiene una mejor venta, que es la que pretende romper con el carácter endogámico de la justicia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo que ellos explican es que el organismo judicial o el poder judicial es un poder que está conformado por jueces mayoritariamente de carácter conservador y que por lo tanto hay que facilitar el acceso a los jueces de carácter progresista. ¿Cómo? Pues por ejemplo con un sistema de becas para que las clases más desfavorecidas pues puedan acceder precisamente a, por ejemplo, a financiarles una oposición a judicatura durante unos años cuando no tienen posibles o no tienen capacidad financiera para afrontar precisamente ese gasto. Ellos lo que dicen es que, bueno, pues los jueces acaban siendo hijos de jueces y nietos de jueces y lo que hay que romper es un poco con esta condición, y contemplan otras medidas como por ejemplo también, aparte de un sistema de acceso a la carrera judicial por puntos, también contemplan acabar con una reforma o dar marcha atrás en una reforma que hizo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy para acabar con la responsabilidad civil de los jueces. Son básicamente las medidas que están en este primer paquete. Luego está el otro, que creo que tiene mucho menos avances y muchas menos concreciones. Lo único que está claro y en lo que sí están de acuerdo con los socios de la coalición y con los aliados, con los socios del gobierno, es básicamente en que se tiene que publicitar la financiación de los medios de comunicación. Se habla en principio de la privada, de la pública, pero también se contempla la privada, de otra manera, no con carácter imperativo, sino como a lo mejor recomendaciones. Eso está en fase de estudio y todavía yo creo que en una fase un poco primitiva, y hay alguna medida más. Vamos a la otra parte, la que comentabas, a la parte del tema judicial. Claro, como dices y como podemos leer en tus artículos, esto no es nuevo, esto se lleva ya negociando entre el gobierno, entre el PSOE y entre sus socios desde hace mucho, entonces no puede pintarse como casual y como casual en el momento en el que lo ha anunciado Pedro Sánchez, con ese órdago de 15 días al Partido Popular, que es más bien presión y postureo de algo que ya entonces tenían prácticamente hecho y negociado con los socios. Completamente, y ese es el enfoque yo creo que adecuado. Hay una convicción de Pedro Sánchez concretamente y personalmente sobre la idoneidad de estas medidas. Pedro Sánchez sí cree en una rebaja de las mayorías para elegir al Poder Judicial y sí cree en acabar con una justicia que, según dijo él textualmente ayer, está secuestrada por el Partido Popular y en manos del Partido Popular. Entonces, como entiende
precisamente que el Poder Judicial es un poder no afín, que carga contra él y que en ocasiones incluso ejecuta el llamado lawfare contra su persona o contra su familia, lo que quiere es cumplir con lo que amenazó y en lo que tuvo que rectificar hace 3 años, que fue precisamente en esa llamada reforma dura de la justicia que se presentó por parte de PSOE y Podemos, pero que avaló el ministro Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, y a quien la comisaria de Justicia, a quien hoy recurren PP y PSOE, Vera Jourova, vicepresidenta de la comisión, obligó a Juan Carlos Campo a retirar, porque consideraba, en línea con lo que habían hecho ya previamente con Hungría y con Polonia, que contravenía el derecho comunitario y las normas, el derecho comparado, las normas comunitarias y desde luego la fortaleza de un Estado de Derecho libre y sin intentos de meter la mano precisamente en la justicia, es decir, con una fortaleza de separación de poderes. Claro. Entonces, lo que hace ahora, porque hay que recordar lo que pasó en ese 2021, justo antes de que la Comisión Europea frustrara esos planes de Pedro Sánchez, lo que hizo Pedro Sánchez fue primero presentar la reforma dura de la justicia, que era básicamente rebajar las mayorías del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de mayoría reforzada a mayoría absoluta, y luego presentó una reforma blanda de la justicia. Y esa que decía, bueno, básicamente que mientras el mandato del órgano de gobierno de los jueces estuviera caducado, no se podían realizar nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial. Esto fue hace 3 años. Hoy lo que vemos es que de una manera gradual, progresiva, con una venta más fácil para la Comisión Europea, porque contempla un sistema escalonado, etcétera, pero en el fondo lo que hace la reforma o el paquete de reformas que va a anunciar Pedro Sánchez a lo largo del mes de julio es aunar esas 2 reformas, la dura y la blanda, con mejor venta o con un carácter gradual, pero la dura y la blanda en un mismo paquete de medidas que viene a perseguir el mismo objetivo, que es básicamente romper con este Poder Judicial, quitarle atribuciones y cambiar los sistemas de elección para intentar, corregir, por decirlo de alguna manera, lo que considera el presidente del gobierno que es una distorsión en el Poder Judicial, que es su condición muy mayoritaria de conservadores. Y además con esta fórmula, ¿no?, que dice esta tramitación dura, blanda de las 2 partes, claro, como cuentas en tu crónica, no temen que Bruselas se lo pueda tumbar. Esa es la forma, y además en un momento en el que se está formando la comisión después de las elecciones, no hay ninguna posibilidad de que Bruselas tumbe esto de ninguna forma. Sí, yo creo que sí hay posibilidades. Otra cosa es que el gobierno esté pensando en ellas, y yo creo que el gobierno lo que ahora mismo atisba es un escenario propicio e idóneo para acometer estos anuncios o presentar estas reformas, por varios motivos que tú citabas. El primero de ellos es efectivamente el vacío de poder en la Comisión Europea. No vamos a tener gobierno comunitario seguramente hasta octubre-noviembre de este año, con lo cual hay varios meses por delante, en los que ¿qué va a pasar durante esos meses? Pues que se va a negociar el Ejecutivo Comunitario. ¿Por parte de quién? Pues no en vano, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el socialdemócrata canciller alemán Olaf Scholz. Con lo cual interpreta el Gobierno, primero, que la Comisión Europea pues no va a estar desde luego para estas cuestiones menores en un momento de interinidad. Segundo, que tampoco va a querer darle un rejón o un tirón de orejas a percibir al presidente del gobierno español, que está negociando precisamente la conformación de un ejecutivo comunitario, con lo cual cuadratura del círculo. Y ya pues para coronar un poco la estrategia, lo que dicen es que claro, que es que a ojos de la Comisión Europea o de sus fuentes en la Comisión Europea, el PP se ha pasado de la raya con estos 2.000 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, en los que a veces se nos olvida que bloquean ambas partes porque 2 no se ponen de acuerdo si uno no quiere. Pero es verdad que la venta que hace el Gobierno del sentir de la Comisión es básicamente que la Comisión ya ha dicho basta y que no va a permitir que se perpetre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial durante más allá de los 2.000 y pico días de los que llevan arrastrando esta no renovación, ¿no? Es un golpe de efecto, ¿no? Un nuevo golpe de efecto del presidente del gobierno después de ese resultado de las elecciones europeas, en el que, bueno,
consigue más o menos mantener los muebles, pero claro, teniendo uno de los resultados peores de la historia de las europeas para el Partido Socialista, y con este anuncio gira un poco también otra vez la opinión pública para que se hable de esto y no se hable de ese resultado electoral. Claro, es verdad que usos y costumbres, ¿no?, de la Casa Moncloa, básicamente nueva cortina de humo para marcar la agenda. Lo que pasa es que cortina de humo suena a bomba de humo, es decir, a amago, a farol, pero no a una intención premeditada. Hablábamos de la negociación que se lleva desarrollando desde hace un año, desde hace varios meses, de acometer precisamente esta reforma de la justicia y de ponerle el cascabel al gato de la justicia. Con lo cual yo creo que es mucho más que una cortina de humo, pero es verdad que con esto sí pretende pues marcar la agenda, fijar el marco, y no nos olvidemos responder a sus socios, porque es verdad que hace esto, pero también un poco obligado. Las intervenciones, las comparecencias que se han producido en los últimos días, justo antes de las elecciones europeas del 22 de mayo, tuvo lugar una comparecencia, la última, del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, extensa comparecencia de 6 horas en la que todos sus socios le reclamaron, le apremiaron la necesidad de acometer este tipo de reformas, y citando concretamente el Consejo General del Poder Judicial y los medios de comunicación. Con lo cual iba casi a rastras a anunciar algo al respecto. Me consta que los socios todavía no saben el detalle de las medidas, sí Sumar, con quien han estado negociando, pero no el resto de los satélites que conforman la Alianza Frankenstein, que les queda mucha información por recabar, mucha negociación, sobre todo en el plano de los medios de comunicación, y tenemos apenas 4 semanas para que o menos de 4 semanas, porque en realidad, en teoría, dijo el presidente que se anunciarían o que se aprobarían antes de finales de julio. Julio es periodo extraordinario en el Congreso de los Diputados, habría que convocar un pleno extraordinario para aprobar las medidas, tendrían que pasar por el Consejo de Ministros y tendrían que ser anunciadas antes. El ultimátum al PP termina a finales del mes de junio, con lo cual tampoco hay tantas semanas para avanzar en este terreno, que yo creo que al final es un poco de pan y circo, en el sentido de que le permite llenar el espacio, llenar el tiempo que resta hasta conocer realmente si fructifica o no lo realmente importante en esta legislatura, que pivota sobre 2 ejes. Uno es Cataluña y 2 son los presupuestos. Sin Salvador Illa al frente de la Generalitat de Cataluña y sin la aprobación de unos presupuestos que se tienen que presentar en octubre, y no se van a presentar si no hay agua en la piscina y si no se ha negociado el esqueleto presupuestario con los socios, que se tiene que producir en junio o julio, siempre antes de verano, no hay legislatura, no hay materia para la legislatura y para seguir con esa hoja de ruta de Pedro Sánchez de que estirar al máximo la legislatura hasta 2027, y más después de los resultados que acabamos de conocer. Con lo cual, le permite fijar el marco, que se hable de él, no necesariamente para bien, de hecho bastante para mal, y sobre todo llenar el espacio. Pero el espacio o la portada informativa está partida absolutamente entre esto y Cataluña y esas posibilidades de Salvador Illa, con lo cual no sé yo si ahora mismo realmente es dueño de su propia estrategia, o más bien víctima o rehén de la misma. Sí, porque luego está el caso de los socios que decías, y está el tema de Sumar, que en una circunstancia electoral muy complicada, en una situación interna muy complicada, con Yolanda Díaz abandonando la presidencia de ese partido después de varios batacazos electorales, pero que son un poco los que presumen, ¿no?, de esta reforma, los que sacan pecho de haber conseguido arrastrar al presidente y conseguir estos anuncios de estos días. Bueno, en esto tienen razón, aunque es verdad que ya lo consiguieron en 2021. Yo recuerdo esos momentos de 2021 cuando la propia Moncloa decía en ocasiones que en realidad la reforma dura de la justicia, la rebaja de las mayorías para el sistema de elección de los vocales, se presentaba un poco a modo de farol, ¿no?, a modo de presión para que el Partido Popular se aviniera a negociar, para un poco como aldabonazo, ¿no?, como acicate para sentarles en la mesa de negociación. Yo creo que ya estaba en la cabeza de Pedro Sánchez, y si no
estaba de manera primigenia y se ha ido solidificando, ¿no? Y ha ido, pues confirmándose su convicción al respecto de que es necesario realizarla. Pero la verdad es que los pioneros en esta materia, los que hablaron en todo momento y desde el principio de cambiar el sistema de mayorías, de que fuera solo mayoría absoluta, de poner el foco en el Parlamento, fueron ya no Sumar, sino Podemos. Sumar ha heredado el discurso de Podemos, pero es verdad que ahí, como en tantas otras cosas, Sánchez lo que ha hecho es arrastrarse al terreno ya no de juego, sino de la convicción de Podemos. Se ha podemizado, que se dice tantas veces, y yo creo que en este terreno, desde luego, está muy bien traído. Otra cosa es que la idea de los nombramientos, de paralizar los nombramientos, sí sea una idea que surge del Partido Socialista. Es una para cada uno, igual que la del sistema de elección a la carrera de acceso a la carrera judicial, o favorecer las becas para romper con ese poder endogámico que dice Moncloa. Pero desde luego, lo más gordo, no sé qué es lo más gordo, porque es verdad que los jueces también consideran que arrebatarle al Consejo General del Poder Judicial esas funciones constitucionales del órgano de gobierno de los jueces es casus belli, pero la rebaja de mayorías también lo es, y en eso claramente ha comprado todo el producto Podemita. Bueno, es que son los cambios de opinión del presidente, Ketty. Cambios de opinión. Es que no es la misma persona, claro. Cuando era presidente de gobierno que cuando era secretario general del PSOE, claro. Entenderlo. Quedan sin duda semanas muy intensas en lo informativo, porque hay que ver la letra pequeña de todo lo que se ha ido diciendo y se ha ido anunciando, y quedan apenas un par de semanas, 3, para conocerlo. Exacto. Vamos a tener un final de temporada intensito. Intenso. Gracias, Ketty. A ti. Pues vamos ya con nuestro compañero Luca Costantini para hablar precisamente, lo hablábamos con Ketty, ¿no?, de esa situación complicada que han llevado las elecciones europeas a Sumar. Pues nos va a dar más detalle nuestro compañero Luca. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yolanda Díaz, que llegó a estos comicios europeos, ya hay que decir, muy débil, ¿no?, después de su atacazo en Galicia, con un estrepitoso fracaso en su comunidad, sin lograr representación, salvando un poco los muebles, pero por la mínima, en el País Vasco y en Cataluña, donde los comunes pincharon, perdiendo también escaños. Pero claro, llegaron las europeas y Yolanda Díaz no ha aguantado más, ¿no, Luca? Pues sí, la verdad que ha sido un resultado de las europeas pues malísimo para Sumar, porque, o sea, en términos general, ni siquiera llegaron al 5% de votos, cuando ellos tenían unas expectativas mínimas del 6%. Nosotros íbamos publicando mucho eso del 6%, porque era el umbral que dentro del partido, digamos, en fin, un número clave para lograr el cuarto diputado. En cambio, finalmente han logrado solo 3 eurodiputados, lo que, digamos, ha desencadenado en una especie de, en fin, de terremoto interno, porque se queda fuera de la Eurocámara Manu Pineda, que era, pues, en fin, el representante de Izquierda Unida, que ya era eurodiputado, y que Izquierda Unida ya llevaba unas semanitas enfadada con Yolanda Díaz por cómo se había hecho el reparto de cuotas de la lista electoral. Por lo tanto, aquello yo creo que fue un poco el casus belli, que ha llevado, pues, en fin, a que muchos dirigentes y muchas secciones o facciones de Sumar empezaran seriamente a culpar a Yolanda Díaz de este fracaso. Hay que decir que también, o sea, no es que esto ha salido de un día para otro. Nosotros hemos ido informando, y francamente casi en solitario, sobre todo el mare magnum que había interno de malestar respecto a muchos, como tú decías, elecciones fracasadas en País Vasco, en Cataluña, en Galicia, y también por unas actitudes de Yolanda Díaz que también sorprendían. El hecho, por ejemplo, que ella siempre, o mejor dicho, nunca diera la cara cuando, en fin, se daban estos malos resultados. Esto es el lado de los críticos. Luego habría también que mirar el lado de Yolanda Díaz, porque parece ser que lo que ella dijo el lunes, asumen en el equipo de Yolanda Díaz que ha sido a nivel de comunicación un desastre, o sea que no han sabido explicar muy bien cuáles eran sus intenciones, aunque ella lo resumió en esa fórmula del baile, ¿no? En plan, un pasito adelante, un pasito atrás, que bueno, que es un eufemismo, Sí. digamos, típico de la marca Yolanda Díaz, de su manera de hablar en términos políticos. Pero hay como cierto hartazgo por parte de Yolanda Díaz hacia,
te diría, las pequeñas peleas de lo que ella dice los partidiños, o sea, estas luchas de partidos muy pequeñitos. Entonces ella lo que ha dicho más o menos es como un puñetazo sobre la mesa, diciendo, bueno, yo hasta aquí he llegado, pero eso no significa que yo me quite del gobierno. Ojo. Entonces, Luca, claro, la pregunta es, no deja el gobierno, ella se aferra a esa vicepresidencia del gobierno, pero ¿qué va a pasar con Sumar? ¿Qué va a pasar con el partido? Bueno, esta es una buena pregunta. Y difícil porque no Fíjate lo saben ni que, ellos, ¿no? bueno, hombre, es que en política, digamos, saber, a veces no se saben muchas cosas, entre otras cosas porque las dinámicas no es que están, digamos, preestablecidas, o sea, depende también de la evolución de los acontecimientos. Lo que sí sabemos, que es un poco la estrategia que tiene Yolanda Díaz, que lo hemos ido también publicando. Yolanda Díaz prácticamente lo que quiere es una estrategia que sería, digamos, que cambie algo, que cambie muchas cosas, pero para que no cambie nada de facto. O sea, ella quiere seguir mandando dentro de Sumar. Hay que entender que Sumar, esto es importante explicarlo, Sumar son dos cosas a la vez. Sumar es, por un lado, un partido político prácticamente inexistente porque no tiene sede, no tiene nada, lo único que tiene son simpatizantes e inscritos que pagan su cuota. Es un partido que nació fundamentalmente, bueno, oficialmente el 23 de marzo, por lo tanto tiene pocos, es un bebé fundamentalmente, y se tiene que construir. Y de este partido Sumar, lo que ha hecho Yolanda Díaz ha sido dar un paso al lado porque ella, repito, acusaba cierto desgaste de lo que era la construcción del partido. A ella no le gusta mucho la organización del partido político, interpreta la política como algo más directo entre, digamos, el dirigente político y el ciudadano. Y luego está Sumar entendido como marca electoral o coalición, que es lo que banalmente se votó el día, en las últimas elecciones generales. Entonces, esta marca electoral que engloba, que une a diferentes partidos políticos, Sumar, Compromís, Más Madrid, Izquierda Unida y tal. Eso Yolanda Díaz no quiere renunciar a esta marca electoral ni quiere renunciar, digamos, a esta fórmula de coalición y sobre todo quiere seguir mandando en esta coalición. Entonces, lo que ha pensado Yolanda Díaz, lo que está pensando Yolanda Díaz es aceptar la petición de sus socios de crear, digamos, una mesa con una coordinación, con algo de colegialidad en la coordinación en esa mesa, donde, digamos, cada pequeño partido pues tenga un pelín más de protagonismo y más voz y más votos dentro de, digamos, la cúpula de la coalición, pero donde ella sigue siendo la jefa fundamentalmente, porque ella seguiría siendo vicepresidenta segunda del gobierno y siendo ministra de Trabajo y siendo todavía la coordinadora del grupo parlamentario de Sumar, detendría todavía lo que se dice el poder real. Por lo tanto, es una fórmula para, en fin, dar a sus aliados un poco más de protagonismo, pero sin perder ella el control de todo el grupo. Es un me voy, pero me quedo, un contigo, pero sin ti. ¿Cómo están llevándolo esto en Podemos? Porque claro, cierto disfrute entiendo que habrá entre algunas de las personalidades de Podemos por ver esta situación. Sí, bueno, a ver, están eufóricos, no deja de ser en parte, en fin, llamativo o incluso simpático si lo piensas, porque Podemos tampoco está para echar cohetes, ha sacado un 3 y pico% en las Sí. últimas elecciones europeas, o sea, no es que no es el Mal de gigante que muchos, ¿no? fue Consuelo de... en su momento. Lo cierto es que por lo menos ha salido de la UCI, esto es verdad, o sea, Podemos se le estaba dando ya por muerto, las últimas elecciones autonómicas habían sido malísimas, entonces, claro, parecía que Podemos, en fin, las europeas para Podemos eran un dentro-fuera, un vida o muerte, y han sacado 2 diputados, cada eurodiputado maneja un dinero importante, alrededor de 1 millón de euros, más los extras, más los liberados, más los asesores, por lo tanto, Podemos tiene algo de oxígeno para seguir viviendo y sobre todo yo creo que ha ganado moralmente un poco este derbi con Sumar, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña es interesante porque en Cataluña, por ejemplo, Podemos ha obtenido más votos que Sumar, es un puñado de votos, ¿eh? Estamos hablando de muy pocos miles de votos, pero bueno, simbólicamente tiene su importancia. Por lo tanto, Podemos ahora sí que se siente por lo menos con la fuerza de decir, oye, si algún día
venís a nuestra puerta para pedirnos una reunificación del espacio de la izquierda, del espacio que fue de Unidas Podemos, podemos hablar, pero vamos a poner nuestras condiciones. Y las condiciones, que nadie se equivoque, van a ser, entre otras cosas, la cabeza de Íñigo Errejón, porque todavía sigue abierta la herida de Vista Alegre 2 y las rencillas Hay entre rencor, Iglesias hay y Errejón. rencor ahí, hay rencor. Hay rencor y también yo te diría que la cabeza de la señora Yolanda Díaz, que dentro de Podemos Galapagar, porque es lo que queda Podemos, pero no deja de ser una de las más feroces traidoras de la historia de Podemos. Por lo tanto, ahí va a ser también complicado para Pedro Sánchez, porque Sánchez, por otro lado, necesita, si hay algún tipo, no digo, te digo de adelanto electoral, pero en fin, que si hay elecciones, Pedro Sánchez necesita que a su izquierda se resuelvan esos tipos de broncas y que de 3 partidos acaben en 2, o sea, el PSOE más una nueva coalición, Sumar Podemos. Entonces, en fin, hay que tener mucho cuidado, hay que seguir la información de este sector político y seguirla bien, porque, en fin, de ellos puede depender incluso el gobierno. No hay que olvidar que, en fin, los números en el Congreso son los que son y si se descuelgan 3, 4 diputados, en fin, la legislatura se complica. Hay que decir que, claro, como tú hablabas, es que al final Sumar es un conglomerado de muchas cosas. Más Madrid está siendo bastante crítico, ¿no? Con toda esta situación. Sí, porque Más Madrid, al igual que Izquierda Unida, son en este momento los 2 partidos que más están pujando para que en Sumar, o sea, en el concepto coalición de Sumar, o el Sumar platónico, diríamos, la facción de Yolanda Díaz pierda peso y pierda fuerza. Ellos lo que quieren es que no, entre otras cosas, que no se repita lo que ocurrió con la lista de las europeas. Fíjate que Más Madrid no tiene ningún eurodiputado. Izquierda Unida tampoco, por lo tanto son los enfadados porque son los que de Claro. alguna manera no han podido acceder, si quieres, en fin, a la función. Entonces son los que están más enfadados y son los que por otro lado tienen más fuerza, porque Más Madrid sigue teniendo una implantación muy importante en Madrid, la Comunidad de Madrid saca votos, Sumar, e Izquierda Unida es el único partido del conglomerado de Sumar que tiene una base territorial nacional, o sea, tiene, en fin, concejales en Asturias, tiene alcaldes en Andalucía, Tiene una tradición una histórica, presencia, sí. tiene una tradición histórica y tiene una presencia territorial a nivel estatal, cosas que ningún de los otros partidos tiene, o sea, Compromís está en Valencia y tal. Entonces, un encaje muy difícil efectivamente, de resolver. Por otro lado, ¿qué dice Yolanda Díaz? Ella dice, oye, aquí el cartel electoral, la única candidata posible soy yo. O sea, todavía no hay nadie que la pueda sustituir a nivel de popularidad y a nivel de cabeza de lista. A menos de que nos salga un mirlo blanco que todavía desconocemos, ella juega esta carta. Y esta carta también existe y también los socios y aliados lo saben esto. Aunque, claro, con lo que ocurrió con el anuncio famoso de Yolanda Díaz diciendo, bueno, me descuelgo de Sumar y no sé qué, no sé cuánto, más allá de los errores de comunicación, han abierto un debate interno que yo creo que con el tiempo va a ser cada vez más fuerte sobre la sucesión, o sea, quién va a heredar el papel de Yolanda Díaz si algún día Yolanda Díaz pierde el apoyo mayoritario de todos sus aliados. Y entonces ahí ya volvemos otra vez a los Juegos de Tronos con unos cuantos perfiles políticos. Hemos publicado Ernesto Urtasun, ministro de Cultura, la Mónica García de Más Madrid, que también, ojo, a ella, Íñigo Errejón, que siempre está en esos tipos de peleas. En fin, está rojo vivo todo. Un Juego de Tronos interesante el que tienes por delante. Luca Costantini, muchas gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y gracias aquí, también gracias a todos ustedes. Lo dejamos aquí por hoy. Gracias por escucharnos un episodio más. Ya saben que pueden encontrarnos en todas nuestras redes, también en todas las principales plataformas de podcast y obviamente en www.theobjective.com. Un abrazo.